Bienvenido a la plataforma interactiva de la Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas. La plataforma ha sido desarrollado en el marco del proyecto Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con enfoque a la adaptación al cambio climático, Procambio 2, la cual es financiada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Comencemos. La forma de navegar en la plataforma, nosotros ingresamos por ejemplo a clima, movemos nuestro cursor, ingresamos a clima y se nos empiezan a abrir una serie de ventanas. En el caso del clima tenemos diferentes subcomponentes como por ejemplo el monitoreo climático, la vulnerabilidad climática, la gestión de riesgo y los escenarios climáticos. Vamos a entrar por ejemplo a monitoreo climático. Tenemos información relacionada con clima, precipitación, temperatura, viento, radiación solar, presión de vapor, humedad del suelo, evapotranspiración y exponentes. Vamos a entrar por ejemplo a lo que es temperatura. ¿Cómo interactuamos con la plataforma? Tenemos una parte geográfica, tenemos una parte gráfica y aquí el usuario puede empezar a realizar los filtros que desee. Por ejemplo, yo necesito conocer la temperatura solo de los municipios que son del departamento de Copán. Entonces me filtra el municipio de Corquín, Cucuyagua y San Pedro. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que Cucuyagua es el municipio que tiene la temperatura promedio más alta, que es 23 grados, y San Pedro es el que tiene la temperatura más baja. Aquí también podemos ver las temperaturas promedio a nivel de mes. En este caso nos damos cuenta que el mes de diciembre es el mes que tiene el promedio de temperatura más baja, que es 19 grados centígrados, y en el caso del mes de abril es la que tiene el mes con más alto, que es de 23 grados centígrados. Y es así como uno puede navegar durante un gran periodo de información relacionada con temperatura, viento, radiación, presión de vapor, humedad, y así sucesivamente el usuario puede ir trabajando y conociendo cómo funciona la plataforma. Si queremos ir al menú principal, volvemos acá y nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar cualquier otro tema. Vamos a ver por ejemplo el subcomponente de vulnerabilidad climática. Cuando nosotros ingresamos a este subcomponente tenemos la oportunidad de ver temas relacionados por ejemplo con depresión, déficit hídrico, sequía y vulnerabilidad climática. Ingresaremos a vulnerabilidad climática y aquí vamos a darnos cuenta que podemos identificar un índice de vulnerabilidad, o sea, el municipio que es más frágil ante el cambio climático de estos 15 municipios que contiene la Reserva del Hombre de la Biosfera del Cacique Lempira. Otro componente que podemos identificar en la plataforma es el de fisiografía. Dentro de fisiografía hay subcomponentes como ser el ecosistema terrestre y los aspectos fisiográficos. Exploraremos brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, en ecosistemas terrestres nosotros tenemos información referida a cobertura de uso de suelo, tenemos la cobertura forestal en las áreas protegidas, también a nivel de microcuencas o en aquellas áreas que están inscritas en patrimonio público forestal inalienable, así como todo lo que corresponde a ecosistema terrestre y zona de vida. Por ejemplo, nosotros queremos conocer cuál es la cobertura forestal y uso de suelo de un municipio en particular. Entramos y aquí tenemos los 15 municipios que componen la reserva. Tenemos de nuevo un visor geográfico o un mapa, tenemos visores gráficos de barra y algunos gráficos circulares, y aquí tenemos la oportunidad de filtrar cualquier municipio que es de nuestro interés. Por ejemplo, nosotros queremos saber Corquín, doy clic en Corquín y en Corquín tengo la oportunidad de conocer inmediatamente que hay 3.900 hectáreas de bosque que corresponden al 28% y hay 9.950 hectáreas que no están cubiertas de bosque que corresponden al 71%. También yo puedo conocer específicamente qué tipo de uso de suelo tiene el municipio, sus respectivos porcentajes y la cantidad de suelo. Ahora, con respecto a aspectos fisiográficos, podemos identificar otro elemento como ser geología, las pendientes del terreno, los tipos de suelo y la hidrogeología. Por ejemplo, ingresamos a geología y de nuevo tenemos un mapa geológico del área del municipio. Y así también tenemos los tipos de geología que se pueden encontrar acá. Aquí hay diferentes tipos de suelo y uno acá perfectamente puede conocer cuántas hectáreas de tipo de suelo tiene cada uno de los municipios
y de nuevo uno hace filtros y a través de esos filtros puede ir conociendo cada una de las opciones que el mapa ofrece. El tercer componente con el cual cuenta la plataforma es el componente de demografía. Por ejemplo, exploraremos lo que es vivienda. Acá en vivienda nosotros podemos tener información acerca del tipo de vivienda, de dónde obtiene el agua, de dónde se origina el agua, de los pueblos indígenas que viven en la reserva, así como qué tipo de habitantes hay y qué tipo de alumbrados tiene la vivienda que se encuentran en esa zona. Por ejemplo, el tipo de vivienda nosotros ingresamos y aquí podemos identificar qué tipo de vivienda tiene, si es colectiva, si es particular, y de nuevo tenemos acá entonces nuestro componente gráfico, nuestra tabla de datos, nuestro componente de gráfico, y de nuevo podemos ingresar a ver los datos de un municipio en particular. Ahora vamos a un componente que tiene que ver con la población. En la población nosotros podemos saber cómo se distribuye la población por tipo de sexo, cuál es la población histórica proyectada de estos municipios, el rango de edad que tienen, si son poblaciones urbanas o rurales, y también podemos analizar todas estas variables para medir. Por ejemplo, entramos a población histórica y proyectada y aquí nos damos cuenta que en los 15 municipios en el año 2022 estamos hablando de 300.000 habitantes y se proyectan que para el 2030 serán 347.000. Acá tenemos también por rango de edad, nos damos cuenta que a medida que avance el tiempo, la población que tiene entre 15 y 54 años avanza y esta población de 0 a 14 años se mantiene relativamente con menos avance. Eso significa que las tasas de natalidades no son tan grandes y que la población empieza a envejecer a medida que va avanzando en el tiempo. Así que esas son de los elementos que nosotros podemos ir analizando en estas plataformas y recordando la forma de uso. Tenemos acá filtros, tenemos visores geográficos, visores gráficos, y perfectamente un usuario puede hacer estos análisis y obtener